gracias te doy, varón de Jehová. Oíste mi Dios, tu mi oración, y en mi dolor a ti oh clamé. Tus ojos miraron mi aflicción, y en mi dolor a ti oh clamé. Tus ojos miraron mi aflicción, acusando de tu nombre, oh mi rey, perseguido, feliz viviré, acusando de tu nombre, oh mi rey, perseguido, feliz viviré. Desde el Perú profundo, los saluda su servidor Fortunato Curu Trujillo. Muy buenos días a todos nuestros amados oyentes de todo el Callejón de Conchucos y al mundo entero que nos escuchan a través de estos medios. Sean bienvenidos a nuestro programa en esta mañana a estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. Hoy, día domingo de febrero del 2021. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, pues les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos nuestros amados oyentes, vamos ya a estudiar la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Así que vamos a considerar la palabra de nuestro Dios en el libro de Hebreos, en el libro de Hechos, capítulo 12, del 1 al 10. Si tienes una Biblia en la mano, pues leamos juntamente la palabra de Dios. Y si eres un amigo que no conoces a Dios, no muevas el dial, que tenemos una palabra para tu vida. En el libro de Hechos, capítulo 12, del verso 1 al 10, dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se ponía a sacarla al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto a 2 cadenas. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tomando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y el ángel le dijo: cíñete y átate las sandalias. Y él así lo hizo, y le dijo: envuélvete tu manto y siguen. Saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo, y salieron y pasaron una calle. Luego el ángel se apartó de él. Nuestro tema de esta mañana: lecciones para tiempos difíciles. El texto que nos narra el momento en el cual el apóstol Pedro fue puesto en la cárcel por Herodes.
Pero no solamente estaba en la cárcel, sino que estaba fuertemente custodiado. Porque dice en el versículo 4, habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen. Y se ponía a sacarlo al pueblo después de la Pascua. La situación de Pedro estaba tan complicado que aún dormía entre 2 soldados y sujeto a 2 cadenas y guardas en la puerta de la cárcel. Es decir, que ninguna manera Pedro podía salir de esa situación por sí mismo. Y en esa situación tan complicada que vivía el apóstol Pedro, podemos tomar lecciones muy importantes para cuando en nuestra vida cristiana también pasamos por situaciones y crisis muy difíciles. La primera lección que podemos notar, primera lección, en tiempo de crisis, la oración de intercesión tiene mucho poder. Dice así en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Qué preciso detalle el que nos muestra este texto, las Sagradas Escrituras. Aunque todo parecía imposible, aunque humanamente hablando, la iglesia no podía hacer mucho. Ellos no se rindieron. La iglesia hizo lo único que podía hacer, orar. Nosotros como cristianos tenemos que comprender que hay poder cuando la iglesia se une para orar, para clamar los unos por los otros. Pues la palabra de Dios nos muestra que si nos ponemos de acuerdo para orar por algo, Él desde el cielo obrará maravillosamente a nuestro favor. Hará que todas las cosas imposibles se hagan posibles. Hará que el pozo más profundo que podamos estar, sacarnos de allí. Él hará todo lo posible por un lugar más oscuro o más terrible que no se pueda hacer. Él lo hará posible. Porque dice la palabra de Dios, aquí en San Marcos capítulo 18, verso 9. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pediréis, lo será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es un Dios que todo lo puede y todo lo hace. Segunda lección. No importa qué tan complicados sean las situaciones, Dios siempre llega en nuestro auxilio. Él siempre llega en el lugar exacto y llega en el tiempo preciso. Dice aquí en el versículo 7, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. A pesar de que Pedro estaba custodiado por varios soldados y que estaba dentro de la cárcel donde nadie podía entrar, el Señor llegó y su luz resplandeció en la cárcel. Nosotros podemos estar seguros de que aún en los momentos más oscuros de vuestra vida, el Señor no nos abandonará, no nos dejará rendido delante del enemigo. Él llegará a nuestro auxilio. Él llegará en el tiempo justamente exacto. Él llegará en la hora exacta y en el momento que más lo necesitamos. Él llegará para extender su mano de poder y de misericordia, si nosotros le damos la oportunidad que Él lo haga.
y si abrimos nuestro corazón al Dios de los cielos, al Dios de los imposibles, para que Él haga posible. Nuestro Dios siempre llega a donde nadie puede, donde nadie quiere llegar. Él nunca nos abandona si nosotros le tomamos en cuenta y le recibimos como nuestro Salvador personal de nuestra vida. Si lo tomamos en cuenta como el Señor de nuestras vidas, aún las personas que más amamos, en a quien más confiamos, puedan abandonarnos cuando estamos en situaciones de crisis, pero Dios nunca lo hará. Porque dice aquí en el Salmos 27, verso 10, aunque tu padre y tu madre te dejaren, aunque todos te abandonen, con todo Jehová, Dios te extenderá la mano y te salvará y te auxiliará. Tercera lección: en tiempo de crisis, lo imposible lo hace Dios. Lo demás lo hacemos nosotros. Dice aquí en el libro que hemos leído, en el versículo 7, versículo 8, dice aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y dijo el ángel: cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete tu manto y sígueme. Tenemos que comprender que algo muy importante: Dios no lo hará lo que nos corresponde hacer a nosotros. En el texto podemos ver que el ángel del Señor no llegó para cargarlo a Pedro y sacarlo de la cárcel en sus brazos, sino que el ángel le despertó a Pedro y le dijo: levántate, cíñete, que se ate las sandalias y que se envuelva su manto y que le siga. Dios obrará maravillosamente, Dios obrará milagros, pero nosotros tenemos que buscarlo, tenemos que abrirlo nuestro corazón y tenemos que tenerle como el dueño de nuestras vidas. Tenemos que apartar tiempo para consagrarnos y entregar nuestra vida a Él, para orar y pasar tiempo de oración con Él, conversar con Él, para leer su palabra, para servirle con disposición y entrega a Dios. Entonces, si necesitamos un trabajo, tenemos que tocar puertas. Si tenemos una enfermedad, tenemos que orar y confiar en Él y hacernos los exámenes. Si tenemos problemas legales, tenemos que orar y presentar y realizar los trámites que sean necesarios. La confianza en Dios no anulará las acciones. Cuarta lección: las puertas que parecen imposibles, solamente Dios lo puede abrir. Dice en el versículo 10: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que se abrió, que se ve a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salieron, y pasando una calle, luego el ángel se apartó de él. Seguramente para Pedro salir de la cárcel parecía algo imposible, pero no para nuestro Dios. La puerta se abrió por sí misma. No hubo necesidad que la empujaran. De la misma forma en nosotros. Tenemos que confiar que aún en las situaciones más complicadas, aún en las situaciones más difíciles, Dios es lo único que abrirá las puertas que no vemos y no sabemos qué hacer, que hace camino donde no hay camino. Dice aquí la bendita palabra de nuestro Dios:
En el libro de Isaías 43, verso 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no lo conoceréis. Otra vez os abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios habla a su pueblo, habla a cada uno que lo necesita. Querido hermano y amigo que me escuchas, hermano que estás alejado del camino del Señor, pastor que has abandonado tu ministerio, hermano, amigo, ateo, libre pensador, que me escuchas en todo el callejón de Conchucos y en el mundo entero, que estás en una necesidad profunda, tienes una enfermedad incurable, tienes un problema que no puedes salir, te sientes en un callejón sin salida, vas por un camino que no tiene salida. Dios tiene la salida. Estás en un lugar donde las puertas nunca se abren. Solo Dios lo puede abrir las puertas más difíciles. Para Dios no hay cosa imposible. Él puede obrar maravillosamente a nuestro favor. Si nosotros le entregamos nuestro corazón y abrimos nuestro ser para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Pues, querido hermano que te has alejado y amigo que me escuchas, ¿necesitas la ayuda de Dios? ¿Necesitas comprender que solo Él puede hacer? ¿Quieres tener aquel que todo es posible para Él? Solo confiamos en Él. Pero si abrimos nuestro corazón, si entregamos a Él. Y si tú quieres recibir a ese Jesucristo, quieres recibir a ese poderoso que puede sacarte aún de la muerte, aún del abismo. Aún te han dicho que tienes cáncer, sida y estás condenado a morir. Estás consumado por la enfermedad, por un vicio, por un hábito que no puedes salir. Las puertas se han cerrado. Puertas de hierro y puertas eternas que nunca más se abrirán si no lo abres a Jesús tu corazón. Y si lo abres a Jesús tu corazón, hoy mismo abrirá las puertas. Hoy mismo hará lo imposible, imposible. Y tendrás la libertad de Jesucristo en las manos de Dios. Haz esta oración conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Cuántas veces te he ignorado y te he dado la espalda, te he abandonado cuántas veces. Pero tú, Señor, nunca me abandonarás. Ahora te acepto como el Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Con tu sangre preciosa limpia mis pecados y con tus llagas sea sanado. Gracias, Señor, por esa obra milagrosa en la cruz del Calvario. Hoy reconozco que soy hijo tuyo y reconozco que tú harás todo, Señor, lo imposible e imposible. Gracias, Señor, por este momento maravilloso de haber recibido al Rey de Reyes y Señor, señores de mi vida. Y ahora me declaro libre y sano, hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Si acabas de hacer esta oración importante, busca una iglesia donde se hable de Cristo y compra una Biblia y léela todos los días de tu vida. Y tercer lugar, ora a Dios, conversa con Dios. Conversar es orar, como conversas con cualquier amigo. Cuéntale todo lo que necesitas. Dile todo lo que eres. Cuéntale todo tus aflicciones. Y Él lo hará conforme a su misericordia en gloria. Gracias por habernos escuchado. A cada uno de vuestros amados hermanos. Dios los bendiga a cada uno que nos escuchan hoy. Muchas bendiciones. Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, que Cristo vive. Adelante, mis hermanos, Víctor Zárate, Javier Reina y Sandy Gloria Rodríguez con Tumbes.
las pruebas,